Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. Hacer mi historia. Overhaul no estaba teniendo un gran día. Eri había estado especialmente petulante últimamente, lo que, en circunstancias normales, no habría sido un problema que él no pudiera resolver simplemente desgarrándola y recomponiéndola unas cuantas veces hasta que arreglara su comportamiento. Sin embargo, sus intentos de fuga también se habían vuelto mucho más frecuentes. Eso, en sí mismo, era un problema. Rastrearla y traerla de vuelta no era el problema. Ella tenía 6 años. El problema con su creciente ataque de rebelión era que potencialmente podría meterse en la cabeza que era un ser humano con autonomía y un propósito más allá de sus propios fines. Comenzaría a esperar un nuevo día. Eso fue inaceptable. Él se aseguraría de pisotear cualquier fantasía de esperanza que ella estuviera soñando de una manera mucho más brutal de lo que era típico la próxima vez para que ella se abstuviera de salirse de la línea en el futuro. No podía tener el boleto de Yakuza de regreso a la prominencia y su llave para un mundo limpio que tuviera alguna medida de autorrealización. Eso anularía por completo el propósito. Más allá de eso, todavía quedaba por considerar el tema del ataque a sus operaciones de activación. No quedaba mucha información en la escena para continuar, lo que hizo que la investigación fuera tediosa, pero no era como si estuvieran privados de pistas. Detectarían a los culpables a tiempo, y cuando lo hicieran, sería un infierno pagar por cruzar el Shia Saikai. Cuando llamaron a la puerta, Overhaul los llamó adentro, y entró la mano derecha de Overhaul, Arikurono, conocido por todos en la familia como Chronostasis. Revisión, tenemos un golpe sobre quien atacó nuestra operación, llegó la entonación helada del hombre. Overhaul detuvo todo lo que estaba haciendo y miró directamente a su subordinado de mayor confianza. ¿Y? Hay un hombre que puede convertir en polvo todo lo que toca, lo que coincidiría con el estado desmoronado del almacén que fue atacado, explicó. Hace muchos negocios con Hiran, así que sabemos cómo contactarlo. Otro hombre que maneja fuego azul no muy diferente al que se encontró en la escena también opera con él en un grupo. La Liga de Villanos. Los ojos de Overhaul se entrecerraron. El grupo que atacó a Wa. El que acaba de perder al coco del inframundo criminal. Precisamente, asintió Chronostasis. Organiza una reunión, ordenó Overhaul, sin perder tiempo. Quiero presentarme a ellos para el final de la semana. Como desees, asintió el hombre antes de salir de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Una risa oscura escapó de los labios de Overhaul bajo su máscara, y cerró los ojos con satisfacción. La Liga de Villanos, esto es demasiado perfecto. ¿Qué mejor manera de llenar el nuevo vacío de poder que eliminando el legado de All for One de una sola vez? Esta iba a ser una buena semana. Realmente no tienes que alimentarme, mamá, se lamentó Izuku antes de abrir la boca para aceptar el arroz que su madre le mostró de todos modos. Tonterías, negó rápidamente, dándole otro poco de arroz con sus palillos. ¿Cómo podrías alimentarte con tus brazos en tal estado? No están rotos, mamá, respondió Izuku, aceptando otro montón de arroz de su madre. Las quemaduras ya no son tan malas. Inko lo ignoró deliberadamente con una cálida sonrisa mientras continuaba alimentando a su hijo, a lo que Izuku todavía no se preocupó demasiado. Esto continuó mientras los dos entraban en un cómodo silencio, ambos simplemente disfrutando de estar en presencia del otro una vez más.
Izuku dio la bienvenida a cualquier tipo de normalidad después de su terrible experiencia, e Inko era más o menos igual. Izuku estaba a medio morder cuando un golpe en la puerta atrajo la atención del dúo madre-hijo. Cuando se abrió, un médico entró sosteniendo un sujetapapeles con una gruesa pila de papeles adjuntos. Ah, Izuku Midoriya, ¿estás despierto?, se dirigió con una sonrisa antes de mirar a Inko. Y señora Midoriya, usted también está aquí. Excelente. Puedes llamarme Inko, informó amablemente, y el médico asintió. Izuku miró a su madre con curiosidad cuando dijo eso, le vino a la mente un pensamiento que había estado flotando durante un tiempo, pero le puso un alfiler por el momento. Bueno, al ritmo que están sanando, deberían estar listos para partir mañana por la tarde, les informó el médico. Sin embargo, esa no es la razón principal por la que estoy aquí. Mientras te estábamos tratando, encontramos algunas peculiaridades en tu fisiología, por lo que optamos por realizar algunos escáneres y observarte. ¿Peculiaridades? Inko cuestionó con cautela. Las peculiaridades pueden tener una connotación demasiado negativa, reflexionó el médico. ¿Cuánto tiempo hace que tienes cortes en los antebrazos? Ni tus registros médicos ni tus registros de peculiaridades contienen nada sobre ellos. Son un desarrollo bastante nuevo, confirmó Izuku. Creo que son rejillas de ventilación para ayudar a evitar que me sobrecaliente a medida que mi peculiaridad se vuelve más poderosa. Solo los noté el día antes de que atacaran el campamento. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Alrededor de una semana, respondió Inko. El médico tarareó. ¿Has notado alguna otra anormalidad con respecto a tu peculiaridad y cómo afecta tu cuerpo? Izuku puso su barbilla en su mano y lo pensó, y finalmente al hacerlo, algunas cosas le llamaron la atención. Sí, en realidad. Un poco antes del campo de entrenamiento, me desmayé por sobrecargar mi cerebro cuando usé brevemente mis llamas blancas, lo que no había sucedido en años. Al darse cuenta de la expresión preocupada de su madre en su periferia, continuó. Pensé que era solo el deterioro por falta de uso, pero los volví a usar poco después y no sucedió nada de eso, casi como si se reiniciara. Hizo una pausa cuando el médico comenzó a anotar todo lo que decía hasta que le indicó a Izuku que continuara. Más allá de eso, descubrí una especie de etapa mejorada para mi peculiaridad. Lo llamo segunda marcha. Esencialmente, todos los componentes individuales de mi peculiaridad trabajan en conjunto, lo que me da un impulso significativo además de todo. Se dio cuenta de que tenía la atención tanto del médico como de su madre, por lo que procedió con su explicación. Lo aproveché por primera vez durante el Festival de Deportes de la UA y me destrozó el cuerpo. Después, solo lo usé una segunda vez contra un villano en el campo de entrenamiento, y estaba increíblemente dolorido después, pero no estaba casi tan mal como pensé que estaría. Entonces, ¿esas quemaduras no fueron el resultado de esta etapa intensificada? El médico pidió confirmación. No, eran de y comenzó a responder, pero vaciló en presencia de su madre. Todavía no le había contado sobre sus experiencias con las llamas negras. Algo completamente diferente, terminó. La preocupación en la expresión de su madre era como una puñalada en el corazón, pero aún no estaba listo para hacérselo saber. Afortunadamente, el doctor no insistió en el tema. Bueno, creo que hemos encontrado una respuesta a ese misterio, dijo el médico con naturalidad, atrayendo la curiosidad del dúo madre-hijo. Encontramos varias anomalías fisiológicas al examinarte que solo podían explicarse parcialmente por tu peculiaridad. Por ejemplo, tu musculatura es sustancialmente más densa que la de una persona promedio con una peculiaridad potenciadora de la fuerza, que ya es aproximadamente el doble de densa en promedio. Lo mismo se aplica a tus huesos también. En general, eres mucho más fuerte de lo que ya eras, según tus registros. Izuku revisó en silencio toda la información que le dieron. Todo tenía sentido con respecto a su falta de lesiones después de usar segunda marcha, pero no se conectaba del todo con la razón por la que todavía sentía cierta tensión cuando usaba sus llamas de forma aislada. Tal vez la hipótesis que él y la señora Hoke propusieron era precisa, en el sentido de que las llamas a las que podía acceder eran de alguna manera usos imperfectos de su verdadera peculiaridad, y segunda marcha era la forma en que realmente se pretendía usar su peculiaridad. Tal vez solo tomó tiempo después de manifestarse inicialmente para desarrollarse realmente, y su cuerpo necesitaba tiempo, desgaste y desgaste para ponerse al día. Había tantas nuevas preguntas y posibilidades para explorar dada esta nueva información.
Mientras tanto, Inko estaba bastante sorprendida por la noticia, no estaba segura de cómo sentirse acerca de que su hijo sufriera una pseudo-transformación. ¿Encontraste algo más? El doctor asintió, un poco más de emoción sangrando en su comportamiento. También descubrimos que junto con su sistema musculoesquelético, tanto su corazón como su cerebro también han sufrido algunos cambios. Eso sacó a Izuku de su tormenta de murmullos internos por completo y se ganó toda su atención. ¿En qué sentido? Crecieron, respondió simplemente el médico, y ante las expresiones de alarma de la madre y el adolescente, rápidamente modificó su declaración. Solo por una cantidad marginal en la práctica, pero también se volvieron más densos, en comparación con tus músculos y huesos. Si dices que tu peculiaridad sobrecargó tu cerebro mucho más rápido de lo normal en ese momento, entonces es muy probable que tu cuerpo ya estaba pasando por el proceso de remodelación, por lo que estaba fuera de control, por así decirlo. Eso casi confirmó las crecientes sospechas de Izuku sobre su peculiaridad y el rápido desarrollo de su cuerpo, y no pudo evitar la mezcla de alegría y asombro que se apoderó de él. Esto se estaba convirtiendo en una mina de oro para analizar y experimentar con lo que no había experimentado desde que su peculiaridad se manifestó en primer lugar. Su madre, sin embargo, era todavía mucho más tenue. Sus preocupaciones no fueron mitigadas del todo por las revelaciones. ¿Qué significa esto para Izuku? El médico asintió como para asegurarle a Inko que entendía su preocupación. Las peculiaridades del emisor y la transformación a menudo vienen con mutaciones adicionales que hacen que manejar la peculiaridad sea más fácil y menos peligroso para el usuario, como la resistencia natural al fuego de su hijo en la mayoría de los casos. El señor Midoriya ya tenía algunas mutaciones de esta variedad, pero han sido sobrealimentados. Eso ni siquiera incluye las mutaciones que aparecen recientemente en sus brazos en forma de respiraderos. Algo como esto no tiene precedentes. Se giró y miró a Izuku directamente a los ojos mientras pronunciaba sus siguientes palabras. En términos simples, tu cuerpo ha evolucionado literalmente para manejar mejor los límites superiores de tu peculiaridad. Eres una anomalía tanto médica como científica, Izuku Midoriya. Izuku e Inko se quedaron sin palabras ante la revelación. Sabían que su peculiaridad era una mierda en el mejor de los casos, pero esto se estaba volviendo más allá de la razón. Su cuerpo estaba literalmente infringiendo principios científicos preestablecidos. Por otra parte, las peculiaridades en general hicieron eso con creces, lo que llevó al nacimiento de la ciencia de las peculiaridades como un campo de estudio completamente separado en primer lugar. Las reglas eran diferentes cuando se trataba de peculiaridades, y todo lo que pensaban que ya sabían sobre el mundo siempre se cuestionaba. El médico se aclaró la garganta para romper el silencio contemplativo. Si está dispuesto, nos gustaría realizar algunas pruebas y algunos escaneos más en su cuerpo, así como verificar si hay más anomalías en su factor de peculiaridad. Estamos entrando en un territorio desconocido con esto. Inko quería declinar en ese momento, negándose a permitir que su hijo se convirtiera en un sujeto de prueba para la experimentación médica. Sin embargo, captó la mirada de su hijo, y la mirada que le estaba dando la hizo detenerse. Sus ojos le dijeron que estaban en gran parte en la misma página, pero su curiosidad ilimitada no le permitiría negar por completo la oportunidad de un avance científico. Los dos entablaron una conversación silenciosa mientras el médico esperaba pacientemente junto a su cama, y cuando los dos parecieron llegar a un acuerdo sin palabras, se giraron para mirarlo. Yo, preferiría no convertirme en un conejillo de indias, si es posible, dijo Izuku con sequedad, y el doctor asintió con una risita. Me someteré a las pruebas siempre que no sean invasivas y mi madre esté presente. Las pruebas no deben ser invasivas más allá de obtener muestras de sangre y ADN para su observación, aseguró el médico. Mantendremos estricta confidencialidad a menos que también solicite lo contrario, por lo que no tiene que preocuparse por eso. Inko no estaba muy segura de si creía eso totalmente, aunque eso probablemente se debía a su paranoia natural y no a culpa del médico. Aún así, ciertamente había formas de hacer desaparecer los registros de su hijo si fuera necesario. Solo tomó una conversación con Nafu, que iba a suceder más tarde ese día. Está bien, aceptaremos esto, admitió Inko con un suspiro. Excelente, respondió el médico con una sonrisa. Haremos que ambos firmen algunos documentos, y luego podemos comenzar mañana por la mañana. No debería durar mucho. Lo más probable es que esté listo para irse antes del mediodía.
Los dos asintieron, y una vez que terminaron con cualquier otra tarea, el doctor dejó al dúo con sus propios dispositivos. Inko suspiró una vez más y le dio a su niño una sonrisa cansada antes de alcanzar el tazón de arroz para seguir alimentándolo. Izuku se quejó en protesta por haber sido alimentado mientras no luchaba contra la alimentación en absoluto. Eso fue, al menos, hasta que una nota mental que hizo cuando entró el doctor volvió a él. Hola mamá. Izuku habló, llamando la atención de su madre. ¿Cómo es que nunca cambiaste tu nombre? Ella lo miró con curiosidad antes de dejar el tazón de arroz. ¿Qué quieres decir? Después de lo que pasó el día que desperté mi peculiaridad, se detuvo, y su madre rápidamente juntó las piezas. ¿Por qué mantuviste su nombre, quiero decir? Ella le dedicó una cálida sonrisa y suavemente le pasó la mano por el pelo. Porque no es solo de él. También es tuyo. Sabes que lo cambiaría contigo si alguna vez lo decidieras, dijo Izuku, inclinándose hacia los cuidados de su madre. No es como si le diera mucho valor. Lo sé, ella asintió. Honestamente, es más simple. Akatani, Shimura, mi gorilla. Al final del día, todos en esas líneas están muertos. Hizo una pausa y luego su expresión se oscureció momentáneamente. Casi todos. Los ojos de Izuku se abrieron ante la declaración. ¿Sabía ella sobre Tomura Shigaraki? ¿Cuándo había aprendido? Preguntas para más tarde. De todos modos, la única persona que se enorgullece del nombre Midoriya eres tú, Izuku, continuó, y la calidez de su sonrisa regresó. Isashi no define el nombre de Midoriya. Él no es el principio y el final de cualquier legado que tenga el nombre. Esa designación te pertenece directamente, siempre y cuando lo desees. Es tu legado establecer y tuyo. Solo, y creo que ya has estado haciendo un trabajo fantástico. Las mejillas de Izuku se enrojecieron e inconscientemente comenzó a calentarse, provocando una risita de su madre. Se salvó cuando se oyó un segundo golpe en la puerta y entró apresuradamente una familiar cabellera rubia que enmarcaba unas gafas redondas. Los ojos azules estacionados detrás de esos anteojos nadaban en una mezcla de alivio y preocupación. ¿Toronjil? Izuku cuestionó con sorpresa escrita en su rostro con un marcador permanente. Izuku, estoy tan contenta de que estés bien. Melissa exhaló una vez que finalmente lo vio. Estaba realmente preocupada cuando el tío Mig dijo que estabas en problemas. Nunca lo había visto tan intenso antes. Izuku juró que tenía una mirada un poco lejana en sus ojos por un breve momento antes de sacudirse y continuar preocupada. Fue entonces cuando Izuku notó que sus brazos estaban vendados hasta la punta de los dedos de manera similar a la suya. De todos modos, ahora estás a salvo, y eso es lo que importa, terminó antes de finalmente notar a la otra persona en la habitación. Inko no intentaba ocultar su sonrisa y luego levantó las manos en fingida rendición. Oh, no, no se preocupen por mí. Ustedes dos continúen. Izuku maldijo por no haber nacido con la invisibilidad como su peculiaridad, ya que sabía que su madre estaba disfrutando mucho al convertirlo en una remolacha. Sin embargo, para su horror, Melissa no se inmutó. Oh, no te preocupes por eso, él no es mi tipo, aseguró Melissa con una sonrisa. Es un poco bajo. Izuku chilló de indignación mientras que Inko casi se rió. Debidamente anotado. Melissa y su madre se llevaban demasiado bien. Necesitaba detenerlo antes de que se unieran a él y accidentalmente prendiera fuego a la cama. Dejando de lado el hecho de que solo mides 3 centímetros más, gruñó Izuku antes de volverse hacia su madre, esta es Melissa Shield. Nos conocimos en la Expo. Melissa, esta es mi mamá. Encantado de conocerte, Shield, Inko saludó cálidamente. Por favor, solo llámame Melissa, insistió con una sonrisa. Y de la misma manera, lo que sea que estaba planeando decir murió en su lengua cuando algo finalmente hizo clic al mirar a Inko por el tiempo suficiente. Espera, eres la mujer que luchó junto a tío Mig. Inko se sorprendió por la designación. Disculpe. Sí, casi todos los canales de noticias estaban transmitiendo todo, continuó Melissa emocionada, atrayendo el interés de Izuku también. Las cámaras lo captaron todo. Todos hablan de ti. El vacío fue todo lo que Melissa recibió a cambio, y el interés de Izuku se despertó. Inko, mientras tanto, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra y la volvió a cerrar. Esto se repitió unas cuantas veces más antes de que finalmente pronunciara algo. ¿Y llegar de nuevo?
Aquí, será más fácil mostrártelo, dijo Melissa antes de sacar su teléfono y navegar por la web en busca de algunos artículos para mostrarle a la mujer estupefacta. Izuku optó por unirse a ella en la búsqueda con su propio teléfono y se sorprendió al descubrir que ella estaba diciendo la verdad. Mirándolo a la cara había una imagen de su madre mirando a All for One con la muerte absoluta en su mirada, las siluetas de All Might y Gran Torino asomándose detrás de ella. Tenía que admitir que se veía bastante imponente con su cabello ondeando en la brisa entre la desolación del campo de batalla. Fue una toma fantástica, sin embargo, demonios lo consiguieron. Izuku miró a su madre, y no pudo contener la carcajada sorprendida que se le escapó ante la vista que encontró. Inko estaba mirando con los ojos muy abiertos una imagen similar de ella misma con el titular, detrás de cada gran hombre, ese tampoco era el final. Se escribió artículo tras artículo sobre el incidente de camino, muchos centrados en la victoria triunfal de All Might, por supuesto, pero muchos otros se centraron en el profesional clandestino que salió de su retiro para rescatar a su hijo. De hecho, el artículo de Showaisa Publishing se tituló literalmente, Profesional clandestina sale de su retiro para rescatar a su hijo. Por primera vez en su vida, Izuku había visto a su madre sin palabras. La mujer con una lengua tan rápida como un rayo y un ingenio lo suficientemente agudo como para cortar el acero se convirtió en un fantasma abatido por la fama repentina. Supongo que eres famosa, mamá, bromeó Izuku cuando recuperó el juicio. Soy, y murmuró Inko mientras continuaba con la pantalla a full. ¿Ella está bien? Melissa preguntó con cautela a Izuku con un toque de preocupación en su voz. Izuku asintió rápidamente para asegurarle que todo estaba bien. Sí, ella está bien, solo que no está acostumbrada a tener mucha atención, y se desmayó, está bien. Bueno, subámosla a la cama. Izuku y Melissa se acercaron a la mujer felizmente inconsciente y la levantaron de la silla y la colocaron en la cama del hospital. Izuku ni siquiera trató de ocultar su risa todo el tiempo. No había forma en el infierno de que alguna vez la dejara vivir esto. Una vez que estuvo cómoda en la cama, Izuku se volvió hacia Melissa. Entonces, ¿qué estás haciendo en Japón? No es que no esté feliz de verte ni nada, es solo que no pensé que pudieras irte de Island. El rostro de Melissa cayó, e Izuku supo de inmediato que tocó un tema doloroso, probablemente el tema doloroso. No tienes que responder eso si no. No, está bien, aseguró Melissa. Tendría que salir a la luz eventualmente. La situación en Island es desordenada. Hubo muchas consecuencias desagradables del incidente, y junto con la destrucción irreparable de la reputación de mi padre, una tonelada de sospecha y desconfianza general se arrojó en todos. El tío Mig hizo todo lo posible para protegerme de eso, pero me di cuenta de que todos en la comunidad científica me iban a mirar de reojo en el futuro previsible, al menos en la isla. Era mejor para todos si yo estaba fuera de escena. Un largo suspiro escapó de sus labios y su voz comenzó a temblar. Después de que mamá murió, papá era todo lo que tenía. Él lo era todo para mí. Después de todo esto, después de lo que hizo, y ese bastardo pelirrojo. Ella comenzó a ahogarse e Izuku inmediatamente se movió para ayudarla a consolarla, pero se detuvo en seco cuando ella levantó la mano y se tomó un momento para recuperar la compostura. Empujó su pulgar y su dedo índice debajo de sus anteojos para limpiar las lágrimas que escaparon de sus esfuerzos, respiró hondo otra vez y recuperó la compostura. Volvió a mirar a Izuku, y el enrojecimiento que rodeaba el azul de sus iris hizo que su corazón se encogiera. Entonces, sí, opté por irme, y como no tenía ninguna información clasificada para llevarme, me lo permitieron, continuó Melissa con una expresión en blanco malhumorada. Luego, dudó, pero después de un largo momento de deliberación interna, siguió adelante. Yo, recibí una oferta y la acepté. Me transfiero a la UA para terminar mi último año. ¿Y una oferta? Izuku cuestionó con el ceño fruncido. Uno que no pude rechazar, asintió con una expresión severa. Entonces, estoy aquí ahora. Olmig, ¿tú no? Los pensamientos oscuros de Izuku se detuvieron cuando la chica más alta lo envolvió en un cálido abrazo. Gracias de nuevo por estar ahí para mí, Izuku, dijo Melissa, su voz temblando una vez más. Izuku fue tomado por sorpresa por un breve momento, luego le devolvió el abrazo. Sí, por supuesto. Estoy seguro de que Mei también estará encantada de verte. Eso le devolvió una sonrisa a la cara. El abrazo continuó hasta que los dos escucharon un gemido proveniente de la cama, y los dos amigos se separaron a tiempo para ver a Inko volver en sí. ¿Estás bien, mamá?
Izuku contuvo la risa el tiempo suficiente para preguntar. Oh, Izuku, ahí estás, logró Inko mientras se sentaba en la cama y se orientaba. Tuve el sueño más extraño hace un momento. Las noticias capturaron la batalla con All for One, y aparentemente salí de ella con un nivel de popularidad profundamente inquietante. Bien, un sueño, respondió Izuku en medio de resoplidos que escapaban, confundiendo a su madre. Lo que fuera que iba a decir se detuvo cuando su teléfono comenzó a vibrar, y revisó el identificador de llamadas para descubrir que era Mitsuki la que la llamaba, así que respondió. Mits. Inki, eres una mierda sensación. Mitsuki fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por los otros dos ocupantes de la habitación y, combinado con el horror de rostro pálido que amanecía en su madre, Izuku se perdió por completo. Lo primero que sintió Mineta cuando despertó al día siguiente fue un dolor en el pecho, luego la luz cegadora de las lámparas fluorescentes en lo alto bombardeó su visión antes de que pudiera reajustarse adecuadamente. Tales fueron las desafortunadas consecuencias de estar casi en coma, se lamentó. Cuando sus ojos finalmente se adaptaron a la inmersión en el mundo real desde la oscuridad perpetua, lo primero que notó fue un saco de dormir amarillo acurrucado en una esquina. Le resultaba vagamente familiar, pero lo apartó de su mente y miró hacia su mesita de noche y Eli. ¿Qué demonios? ¿Eran esas tarjetas? Cautelosamente se acercó a la mesa y recogió la tarjeta más cercana que pudo alcanzar, y al abrirla, encontró una foto de Kaminari parado sobre él con un rotulador y una sonrisa traviesa. Parpadeando, miró hacia el espejo y se quedó inexpresivo cuando vio la polla dibujada en su frente con rotulador. Detrás de la imagen había un mensaje de la rubia chispeante deseándole una pronta recuperación. Eso fue raro. Se esperaba la verga, pero el hecho de que alguien le enviara una tarjeta de mejórate era más que extraño. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de hacer eso por él? Dejando la carta de Kaminari, se acercó a la pila, finalmente estaba asimilando el tamaño de la pila, y tomó una carta verde con una rana en ella. Era claramente de Tsu. Luego hubo uno de Shoji. Y uno de Ida. Y otro de Koga. Y uno de Uraraka. ¿Qué mierda estaba pasando? Antes de que pudiera caer en una crisis existencial ante la realidad recién descubierta de que sus compañeros de clase pensaban en él en cualquier capacidad que se ganara buenos deseos, la puerta se abrió y 4 de dichos compañeros entraron en la habitación. Amigo, finalmente estás despierto. Sato observó con una sonrisa. Hemos estado esperando con alfileres y agujas toda la semana. Si Mineta no hubiera estado confundido antes, la emoción de Zero lo habría hecho caer en picada. Siguiendo a Sato a la habitación estaban Shoji, Zero y Tokoyami. Me alegro de que estés despierto, Mineta, dijo Shoji, la sinceridad en su voz golpeó al chico bajo como un camión. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Cuestionó, logrando silenciar la vorágine que giraba en su cerebro por el tiempo suficiente para pronunciar las palabras. Estamos aquí para ver cómo estás, hermano, respondió Zero con su característica sonrisa llena de dientes. Es bueno verte con buena salud, amigo mío, comentó Tokoyami asintiendo. Y además, a todos nos vendría bien el tiempo frente a la pantalla, agregó Zero. Tomó un momento para que las últimas palabras de Tokoyami se registraran en el cerebro todavía levemente confuso de Mineta, pero cuando lo hicieron, se congeló. Las palabras mi amigo eran ensordecedoras y rebotaban en su mente como una bola de pinball a velocidad hipersónica. Cuando finalmente se dieron cuenta de las implicaciones de la declaración, tomó cada onza de fuerza en sus venas para sofocar las lágrimas que amenazaban con derramarse fuera de él. No podía llorar delante de los chicos. Él nunca lo viviría. De todos modos, ¿cómo te sientes? Shoji preguntó antes de que Mineta pudiera cuestionar la declaración de Zero, no como si el chico estuviera prestando atención. Oh, estoy bien, supongo, respondió sin convicción con un rasguño en las bolas de la cabeza. Me duele un poco el pecho y mi brazo está un poco rígido, pero por lo demás estoy bien. Eso es increíble, sonrió Sato con una libra de su puño en la palma de su mano. Shoji nos contó todo sobre lo que hiciste en el campamento. No sabía que lo tenías en ti todo este tiempo. La mención del bosque hizo que su cerebro regresara a algo crucial. ¿Rescatamos a Midoriya? Sí, está bien, le aseguró Shoji al niño debido a su pánico temporal. Está al final del pasillo. Nos dirigíamos allí a continuación. Deberías haber estado allí, hombre. Empezó Zero.
La mamá de Midori ya se enfrentó sola a la Liga de Villanos y estaba ganando incluso antes de que interviniéramos para tomar nuestro representante de clase. Fue increíble. He estado tratando de decirle a Tokoyami que el señor Aizawa no tendría ninguna posibilidad, dijo Sato con una sonrisa, dándole un codazo a su compañero de clase con cabeza de cuervo. Ninguno de los adolescentes notó que el saco de dormir en la esquina se movía. No debemos subestimar a nuestro maestro de salón, respondió sabiamente Tokoyami. Aunque, lo admito, ella era bastante aterradora cuando usaba su furia maternal como arma. Me pregunto si podría patear a Mineta tan lejos como pudo Shoji, bromeó Zero, lo que provocó que los demás se rieran y un leve sonrojo se desarrollara en el rostro de Mineta ante el recordatorio. Oh, ¿les contó sobre eso, eh? Mineta se rió entre dientes antes de volverse hacia el chico en cuestión. Sabía que eras fuerte, pero no había imaginado que pudieras patear tan fuerte. Shoji se encogió de hombros. Siempre me excluyeron de jugar béisbol mientras crecía, o cualquier deporte que involucrara brazos. Siempre decían que tenía una ventaja injusta, así que decidí practicar deportes usando mis piernas. En ese momento, si todavía tenían un problema, era una cuestión de habilidad. Otro ataque de risa surgió antes de que el grupo entablara una cómoda conversación. Mineta no pudo luchar contra la sonrisa de satisfacción que adornaba su rostro cansado. Esto fue agradable. Esto fue bueno. Esto era lo que quería. Esto fue lo que siempre quiso. Esto era amistad. Mientras tanto, Aizawa permaneció escondido en su saco de dormir, optando por no romper el momento de ligereza después de una situación tan traumática. Podía calcular a cuántos de sus estudiantes iba a expulsar por su truco en otro momento. Esa noche, Izuku estaba leyendo detenidamente la avalancha de artículos escritos sobre el incidente de camino, como lo habían llamado los medios, y su madre, particularmente su participación en su rescate y la derrota de un supervillano tan poderoso como All Might. No tenía idea de si los medios tenían más información sobre el hombre de la que deberían o si era solo una especulación sensacionalista que poseía una pizca de verdad. En cualquier caso, el hecho era que Verdant ahora era una celebridad. Era tan surrealista de imaginar. Todavía no había procesado realmente su propio nivel de fama que de alguna manera había acumulado a lo largo de los meses desde que comenzó su mandato en UA, por lo que enfrentarse a su madre muy privada experimentando una medida de fama que derrotó absolutamente a la suya fue divertido y aterrador. La ironía de que ella pasara su carrera en la clandestinidad esquivando la atención tanto como pudiera no pasó desapercibida para él, y ciertamente tampoco pasó desapercibida para su madre. Más temprano esa noche, ella le envió un mensaje de texto para decirle que la persiguieron para que le diera autógrafos en el momento en que salió del hospital después de las pruebas adicionales que le hicieron, y se necesitó una intervención rápida y sorprendente de Aux de todas las personas para crear una tapadera para ella. Deslizarse. Izuku supuso que simplemente estaba en el área y decidió ayudar, lo cual fue amable de su parte. Honestamente, fue sorprendente que obtuviera tanta notoriedad considerando que All Might también estuvo presente. Izuku pensó que, en todo caso, All Might habría absorbido la mayor parte de esa atención, como fue el caso de Gran Torino. No vio ni escuchó a nadie mencionar la presencia del anciano en absoluto, por lo que el nuevo estatus de celebridad de su madre era bastante extraño. Sin embargo, tendría que pensar más en ello más tarde. Incluso él pensó que la idea de que la popularidad de su madre fuera impulsada por algún otro partido era demasiado paranoica. Mientras tanto, se entregó a leer los pensamientos del público en general sobre la situación en las redes sociales. Debería resultar bastante divertido. En The Agourisa Bottom. Si esta es su post-jubilación, tengo miedo de imaginar cómo era en su mejor momento. SP00 Ki. ¿Es así como es tener un ídolo de heroína que no es un símbolo sexual? 5 Finger de Atouch. Quiero decir, supongo que es un poco genial o lo que sea. Purple Insomniac. Erasereat podría llevársela. Futurevisión 420. Pisar. En realidad, tal vez no fue una gran idea buscar en las redes sociales. No todo el mundo necesitaba una platier. Justo cuando Izuku dejó de desplazarse, recibió un mensaje de texto y sonrió cuando vio que era de Banta. Realmente disfrutó saber de ella y de los demás del VRP. Amigo, pensé que éramos amigos. Bueno, eso fue extraño. No creía haber hecho o dicho nada que la molestara recientemente, pero quizás lo había hecho. Interrogación de cierre. ¿Cómo no pudiste decirme que tu mamá era una profesional jubilada caliente? Esa es información esencial.
Izuku gimió. Esto iba a envejecer muy rápido. Ya podía decirlo. Banta, lo juro por Matatabi. Además. Correcto. Solo él y algunos otros sabían que el dios de la muerte habitaba su peculiaridad. Larga historia. Son una deidad felina. Malvado. Necesitamos más representación ahí fuera. Eso provocó un resoplido de la cabeza verde. Banta probablemente se llevaría muy bien con Hiro Tokage. Sin embargo, ese pensamiento lo hizo estremecer. Por improbable que sucediera, hizo una nota mental de nunca presentarle a Banta Tokage. Su atención fue recuperada cuando ella envió un mensaje de texto de seguimiento. ¿Cómo fue ser secuestrado? Honestamente, no fue tan malo. Pasé tiempo con una familia perdida hace mucho tiempo, evolucioné mi peculiaridad e incluso hice que un supervillano se pusiera furioso. Sin embargo, podría arreglármelas sin que el hombre grande y mayor me tocara. Ahora, si eso no es un estado de ánimo, no sé qué es. Bien. Pasó un breve momento antes de que lo que dijo finalmente se hundiera. Vamos a tener que hablar de eso en algún momento, ya sabes. Maldito deseo, jajaja. El estado de ánimo en la mansión Todoroki a la mañana siguiente era incómodo y Shoto no podía entender por qué. Todo lo que su padre les había dicho antes de irse era que vieran la conferencia de prensa que tenía programada para esa mañana y que no salieran de la casa bajo ninguna circunstancia. Fuyumi, más preocupada que ella, lo cuestionó sobre las instrucciones peculiares, pero él solo les aseguró que respondería sus preguntas cuando regresara a casa. Shoto podía deducir que algo notable iba a suceder, pero no tenía idea de lo que podría haber sido, y ninguna cantidad de tiempo consultando su tablero de corcho de teorías estaba ayudando a resolver el caso. Era uno de los fines de semana esporádicos en los que Natsuo estaba en casa de visita, por lo que probablemente contribuyó a la tensión en la casa. Siempre había tensión cada vez que él y su padre estaban en la misma habitación, y recibir instrucciones de no salir de la casa no le sentó bien a Natsuo, pero de todos modos cumplió. Sin embargo, no guardó silencio sobre sus quejas, no es que Shoto, o Fuyumi, para el caso, realmente pudieran culparlo. Sin saber qué más hacer, y sin tener nada mejor que hacer, la familia Todoroki se reunió en la sala de estar con bocadillos a medida que se acercaba la hora de la conferencia de prensa. Sin saber qué esperar, lo más que se podía hacer era sentarse frente al televisor y observar el espectáculo, así que eso fue lo que hizo Shoto. Con un tazón de soba frío en la mano, se dejó caer en su asiento y esperó para averiguar qué era lo que su padre consideraba tan importante que tenían que mirar pero no estar presente. Cuando comenzó, lo primero que notaron los tres hermanos fue lo llena que estaba la sala de prensa, y para empezar, ni siquiera era una sala de prensa pequeña. Shoto lo reconoció de su semana de pasantía con su padre en su agencia. Estaban presentes reporteros de todo el país. Shoto pensó que uno de ellos podría haber tenido la piel azul, pero en realidad no estaba prestando atención, y todos centraron su atención en la llegada del héroe no. Tos. Estaba completamente vestido de héroe, las llamas en su rostro severo ardían intensamente mientras se dirigía a la plataforma elevada y se sentaba a la mesa para enfrentar a la prensa. A su derecha estaba Burning, su sonrisa maníaca habitual no estaba a la vista. La solemnidad que vestía su rostro en su lugar era desconcertante, especialmente para Fuyumi, quien estaba muy acostumbrada al temperamento fogoso y excitable de Burning. Pueblo de Japón, comenzó en un tenue tono de barítono que era muy diferente a él. Soy el héroe profesional número 2 de la nación, el héroe de la llama. Endeavor. Todos saben que, sin embargo, hay cosas sobre mí que ninguno de ustedes sabe. Durante décadas, no he sido honesto con todos ustedes, las personas que he jurado proteger con mi vida. La sala le prestaba una gran atención, al igual que sus hijos que miraban en casa. Lanzó un profundo suspiro, y las llamas que vestían su rostro como una máscara y el glorioso vello facial que se había convertido en su marca registrada se extinguieron lentamente. Cuando finalmente se fueron, todo lo que quedó fue un bigote ciertamente patético. Solo completó la imagen sombría presentada a la prensa y a los que miraban en casa. Ninguno de ellos había visto al héroe triunfante verse tan derrotado, siendo el menor de ellos sus propios hijos. Mi nombre es Enji Todoroki y soy un abusador. El silencio ensordecedor dentro de la casa que siguió a su declaración fue violentamente interrumpido por el sonido del cuenco de soba de Shoto al caer de su débil agarre. Overhaul estaba empezando a pensar que pasaba demasiado tiempo en su escritorio.
Por supuesto, una aplicación liberal de su peculiaridad podría remediar fácilmente que su pierna se durmiera, pero ese era el principio del asunto. Eri no estaba listo para cosechar ese día, ya que despejó su agenda en preparación para la próxima reunión con la Liga de Villanos. Como tal, no tenía mucho que hacer más allá de revisar el papeleo y los gastos de los negocios legítimos de Shia Saikai. El dinero desencadenante no se iba a lavar solo. Revisión, señor. Llegó un grito desde el otro lado de la puerta acompañado de un golpe frenético. Overall no admitiría en voz alta estar agradecido por la distracción. Adelante, le ordenó al gruñido indescriptible que parecía agotado y sin aliento. Probablemente corrió por el recinto para cualquier noticia que tuviera que compartir. ¿Qué es? Overall le preguntó al hombre con una fachada de paciente, pero no estaba particularmente interesado en esperar a que el hombre recuperara el aliento para hablar. No vas a creer esto. Rei Todoroki estaba congelada en su silla, el susurro de «Oh, Dios mío», que dejó sus labios apenas audibles sobre las palabras de su esposo. Su mente estaba frenética, pero su cuerpo estaba arraigado a su asiento frente al televisor de su habitación que estaba transmitiendo la exposición pública de su esposo sobre los esqueletos en el armario de su familia. Su explicación de su matrimonio, sus ambiciones y la lucha emocional que su familia soportó en sus manos. Estaba admitiendo todo. Estaba revelando cada detalle sórdido sobre por qué quería casarse y tener hijos con ella en primer lugar. Explicó en términos inequívocos cuán brutalmente empujó a sus hijos a superar a Olmigt y luego los descartó cuando no pudieron. Luchó por lo mucho que intentó por ese único éxito y casi destruyó a su familia cuando finalmente lo consiguió. Incluso habló sobre la pérdida de Toya. Bueno, tal vez no estaba revelando todo, ya que eso incluiría sus propias fallas en la infernal historia de la familia Todoroki. Apenas fue capaz de registrar 2 juegos de manos entrelazadas con las suyas a ambos lados, cada par pertenecía a sus hermanas en todo excepto en la sangre. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Inko y Mitsuki se reunieron para visitarla esta mañana. Recibir la visita de uno de ellos no era algo fuera de lo común, pero ambos a la vez. Aún así, estaba contenta de que estuvieran todos juntos de nuevo por muy breve que fuera este momento. Trató de mantener una cara valiente y aferrarse al entumecimiento que había estado sintiendo durante tanto tiempo, pero... Los 4 brazos que la envolvieron cuando empezó a temblar eran la confirmación de que los necesitaba ahora más que nunca. El ojo de Tomura se contrajo en su lugar en el sofá, o lo que quedaba del sofá. El escondite que habían requisado después de su escape de camino ahora estaba en llamas, todo el edificio ardía en un azul brillante y se derrumbaba por todos lados a su alrededor. Habían estado viendo la conferencia de prensa de Endeavor por curiosidad morbosa, y vaya si obtuvieron más de lo que esperaban. Hubo matrimonios peculiares, crianza selectiva, abuso conyugal e infantil, e incluso podrían incluir la corrupción del gobierno para encubrirlo todo. Además de eso, no podría haberle pasado a un chico más amable, ¿verdad? La mierda que salió a la luz directamente de la boca del caballo era una cosa, pero Davi volteando su mierda y literalmente explotando antes de salir corriendo del edificio era otra cosa completamente diferente. Compres tuvo que sellar a Spinner y Magne justo a tiempo para evitar que se quemaran por la proximidad en el caos, e incluso él apenas esquivó la viga de soporte que se derrumbó poco después. Tomura le quitaría el polvo a la mierda desigual la próxima vez que lo viera. Este era un buen escondite. Ahora necesitaban encontrar un nuevo lugar antes de la reunión con ese grupo de mierda de yakuza del que Tuice estaba parloteando, y todo fue porque Davi decidió hacer una maldita rabieta por quién sabe por qué. Kurohiri apareció junto al pequeño e ileso lugar de Tomura en el sofá. ¿Debería encontrarnos nuevos alojamientos? Tomura se giró y le dio al hombre una mirada de soslayo. ¿Qué diablos piensas? Efectivo de inmediato, Burning asumirá la posición de supervisar la agencia Endeavor. Tanto la agencia como su seguridad quedarán en sus manos capaces. Aux miró la pantalla con la boca abierta, y eso no fue solo porque estaba a medio morder su muslo crudo. Sabía que la señora presidenta le arrancaría la cabeza si se enteraba de que volvía a comer pollo crudo, pero los antojos eran insaciables y era su único día libre asignado durante los próximos 2 meses. No tenía que salir a patrullar, no tenía que noquear a algunos delincuentes menores, ni siquiera tenía que salir y vigilar a la familia Midoriya, que era una tarea en sí misma, ya que Inko Midoriya era la paranoia personificada. Podía simplemente sentarse en su sala de estar y relajarse durante el día. Ese era el plan, de todos modos.
Al entrar en él, no imaginó que pasaría su día libre viendo a Endeavour confesar abuso doméstico y eugenesia casera frente a toda la nación. Discúlpelo si eso no estaba en su tarjeta de bingo Pro Heroics, de Endeavour específicamente, al menos. Si un héroe profesional, el héroe N2 de la nación, además, admitiendo públicamente un comportamiento repugnante a puertas cerradas mientras solo aludía a los crímenes reales cometidos no era lo suficientemente malo, ese mismo profesional arrojaría a todo el organismo rector de la industria heroica bajo el autobús junto a él era una tormenta de mierda completamente diferente. Una tormenta de mierda en la que inevitablemente tendría que involucrarse. Lo más probable es que estuviera haciendo cosas aún más moralmente cuestionables que no disfrutaba particularmente hacer. Si era honesto, había muchas cosas que no disfrutaba hacer y que eran por la seguridad del público en estos días. Las vibraciones de su teléfono en el mostrador eran como una sentencia de muerte en sus oídos, y una mirada al identificador de llamadas le dijo lo que ya sabía. Lanzó un suspiro no muy diferente al que soltó Endeavour antes de comenzar su perorata, y se puso de pie para ponerse el disfraz. Fue un buen día libre mientras duró. Endeavour abandonó rápidamente la sala de prensa en medio del frenesí de los reporteros que clamaban por respuestas a su mar de preguntas, ignorándolos deliberadamente mientras salía con Burning y el resto de su equipo de relaciones públicas siguiéndolo de cerca. El grupo caminó en silencio por el pasillo adyacente hasta que llegaron a un ascensor. Endeavour presionó el botón y esperó, el silencio entre el grupo continuaba. Permaneció así durante 10 agonizantes segundos hasta que su irritación llegó a un punto crítico. Todos ustedes son libres de subir las escaleras, finalmente habló Endeavour, y el equipo de relaciones públicas se dispersó agradecido. Si se hubieran ido más rápido, habría habido una nube de polvo en su lugar. Burning, sin embargo, no se fue. La puerta finalmente se abrió y ella subió junto a él. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras el ascensor los llevaba al último piso donde estaba su oficina. Mientras que el silencio anterior era simplemente incómodo, la atmósfera en el reducido espacio ahora era tensa. Pronto, la puerta se abrió y los dos salieron para acercarse a la oficina de Endeavour. Los labios de ambas partes permanecieron cerrados hasta que la puerta de la espaciosa oficina se cerró detrás de ellos. Quise decir lo que dije allí, finalmente habló Endeavour, mirando a su compañero extrañamente mudo. Pasaron unos segundos más de silencio antes de que Burning se volviera para mirarlo con una mirada dura. ¿Qué parte, exactamente? Endeavour se estremeció minuciosamente. Supuso que se lo merecía, y técnicamente ya no era su jefe, así que no podía reprenderla por ello. No es que lo hubiera hecho, de todos modos. La parte de dejarte la agencia Endeavour en mi ausencia, aclaró. Confío en ti. Nuevamente, Burning no respondió de inmediato. Masticó sus pensamientos durante unos segundos antes de hablar. Por lo general, un elogio brillante como ese me haría sentir confuso por dentro. Endeavour suspiró. A pesar de las circunstancias, sabía que no debería haberse sorprendido al recibir un sarcasmo de Burning. Tal vez eso era una buena señal. ¿Por qué decidiste quedarte? Finalmente le preguntó. No te habría enfadado si hubieras optado por dejar la agencia. Y muchos lo habían hecho. Endeavour informó a todos sus compinches sobre toda la situación la noche anterior y les dio la opción de dejar la agencia si así lo deseaban. De sus 33 compinches, solo quedaron 12, y la mayor parte de ellos solo lo hizo de manera condicional. Ella se giró para mirarlo de frente, la mirada que le estaba disparando ardía con indignación casi tan brillante como su cabello. ¿Qué tiene que ver el empañar tu propio legado conmigo ayudando a las personas necesitadas? Bueno, supuso que esa era toda la respuesta que necesitaba. Entonces tomé la decisión correcta, declaró Endeavour asintiendo. Burning resopló y ella apartó la mirada, contemplando la ciudad a través de las ventanas absurdamente grandes de la oficina. Se le escapó un suspiro y volvió a mirar a su antiguo jefe. ¿Cuánto tiempo vas a estar, ya sabes, alejándote? Endeavour reflexionó en silencio sobre la pregunta. En la conferencia de prensa, le dijo al público que se alejaría del ojo público para comenzar el proceso de expiación, no solo para su familia, sino para todas las personas que depositaron su confianza en él que falló. Cuando Japón necesite al flameero, estaré allí. Sin embargo, mientras tanto, necesito abordar y compensar el daño que he hecho y las personas a las que he lastimado. Entonces, ¿esto es menos una jubilación y más un exilio autoimpuesto mientras tus hijos te patean la mierda? Ella preguntó.
En tantas palabras, sí, suspiró Endeavour, demasiado acostumbrado a la falta de decoro de Burning. Burning sonrió, pero no llegó a sus ojos. Quejándose. Tal vez para cuando regreses, te habrás dejado crecer un bigote completo. Te deseo la mejor de las suertes, Burning, dijo Endeavour mientras se alejaba del escritorio y se dirigía a la salida. Haré todo lo posible para mantener el asiento caliente, bromeó mientras él salía. Endeavour se detuvo en seco y volvió a mirarla. ¿Para quién? Ahora es tu agencia. Con eso, caminó a través de la puerta abierta, cerrándola detrás de él y dejando a Burning de pie en el centro de la gran oficina. Ahora sola, la mujer suspiró y finalmente permitió que el peso de los eventos de la larga mañana se asentara. Una anticipación sádica serpenteó por la columna vertebral de Overaul cuando él, Mimic y los Five Bullets restantes se acercaron al lugar de reunión. Había esperado pacientemente, más o menos, a que llegara este día, y ahora estaba aquí. Conseguiría borrar a la Liga de los Villanos del mapa, y con ellos, la influencia restante de All for One moriría con ella, sin ofrecerle oposición para arrebatarle el trono del inframundo criminal. El Shia Saikai se levantaría una vez más y llevaría a este mundo enfermo a la pureza. Sí, todo se estaba juntando tan maravillosamente. Chronostasis ya se había colado dentro más allá del aviso de esos idiotas y estaba en posición de atacar. Los otros estaban detrás de él y listos para saltar en cualquier momento para arrasar con los pútridos trogloditas que se atrevían a interferir en los asuntos de Shia Saikai. Todo lo que tenía que hacer era entrar, presentarse y luego dar algunos ejemplos. Los corderos serían enviados al matadero, y él era su pastor. Él era su dios. En el breve período que Izuku había estado en casa después de que lo dieron de alta, tenía la mitad de la mente para probar si podía quedarse dormido en su sofá por ósmosis. Era preferible navegar por los canales a través de la avalancha de cobertura de noticias de los eventos absurdos que habían ocurrido en el transcurso de la semana. Era como una cosa tras otra. Estaba el ataque al campo de entrenamiento, Camino, su madre convirtiéndose en una sensación de la noche a la mañana, la conferencia de prensa de Endeavor y la ola de violentos asesinatos en masa que surgieron después. Sospechaba que había una conexión desagradable entre los dos últimos dado lo que pudo olfatear en su tiempo como prisionero, pero esa era una conversación para tener con Shoto en una fecha posterior. En otras noticias, las probabilidades de apuestas tienen a Mirko potencialmente saltando al top 3 para el próximo Pro Hero Rankings después de Endeavor. Hacer clic. Ataque sorpresa de un villano en el que una erupción de llamas azules incineró una manzana de la ciudad. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 67 personas en el ataque, pero es probable que esa cifra aumente a medida que continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate. De las 22 que fueron heridos, 9 están en estado crítico. ¿El sospechoso sigue prófugo? Hacer clic. Nation todavía se está recuperando de la impactante conferencia de prensa de Endeavor y el posterior autoexilio de los actos heroicos. El propio héroe número 1, Olmig, dijo en una declaración reciente condenando tanto a Endeavor como a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes que hará un discurso público. Por su cuenta con respecto a la conferencia de prensa de Endeavor y el incidente de Camino. Hablando de Camino, las ventas de pelucas verdes aumentaron en un 300%. Antes de que pudiera cambiar el canal, su madre se materializó a su lado y le arrebató el control remoto, cambiando el canal ella misma. Izuku juró que la escuchó gruñir malditos fanáticos en voz baja mientras lo hacía. Estaba a punto de decir algo más, pero se detuvo y sus ojos se iluminaron con una idea antes de volverse hacia su hijo. ¿Sabes qué? Vamos a salir a comer, sugirió con una sonrisa. Celebraremos que estés de vuelta en casa. Overaul irrumpió en el recinto de Shia Saikai con una rabia casi palpable. La reunión se había descarrilado, pero no de la manera que él había planeado o esperado. Cuando dejó en claro sus intenciones de borrarlos a todos de la existencia, un hombre confundido trató de atacarlo con su enfermedad del magnetismo. Hacer un trabajo rápido de él era una cuestión simple. Sin embargo, lo que no fue un asunto sencillo fue que su líder golpeó el suelo con una mano y convirtió todo el edificio en escombros, así como a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pudo usar Overaul para negar la descomposición y reconstruirse antes de que pudiera extenderse demasiado, pero todos los que vinieron con ellos no fueron tan afortunados. Como resultado, se vio obligado a huir de la escena con su vida, lo que lo llevó a su estado actual de atravesar el recinto como un toro enfurecido en una tienda de porcelana. Todos con los que se cruzó sabiamente mantuvieron su distancia o se esfumaron por completo.
Eso fue, por supuesto, hasta que llegó a su oficina y alguien ya lo estaba esperando. Jefe. El hombre flaco se dirigió trepidantemente, ya sabiendo en el fondo de su mente cómo terminaría inevitablemente esta interacción. La mirada dorada que estaba recibiendo con más odio contenido en ella de lo que nunca pensó posible era simplemente la confirmación de que su destino estaba sellado. ¿Qué? Revisión gruñó. Tragó saliva, preparándose para escapar en cuanto terminara lo que estaba a punto de decir. Eri escapó de nuevo. No llegó muy lejos. Segundos después, Overhaul estaba saliendo del pasillo que tenía una nueva capa de pintura roja aún más lívido de lo que ya había estado. Las colmenas que estaba desarrollando al ser salpicadas de sangre fueron ignoradas en su neblina roja, y estaba decidido a una sola búsqueda. Eri, cuando te encuentre, te destrozaré hasta que seas una cáscara sin sentido. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificas su katsudon en comparación con el mío? Inko le preguntó a su hijo debajo de su peluca rubia y su sudadera con capucha mientras caminaban por la acera hacia el estacionamiento. Izuku tarareó debajo de su propia peluca y capucha rubias, y se puso una mano en la barbilla. 7 de 10. Estuvo bien, pero no hay nada mejor que el original. Maldita sea, dijo su madre con una sonrisa victoriosa. Deberíamos hacer esto más a menudo, reflexionó Izuku. Realmente no esperaba que los disfraces funcionaran tan bien como lo hicieron. Definitivamente podríamos, pero algo ridículo tiende a suceder cada vez que cualquiera de nosotros sale del apartamento, bromeó Inko mientras el dúo pasaba por un callejón. Como si fuera una señal, los dos se detuvieron simultáneamente y miraron hacia la oscuridad del callejón. En unos momentos, el suave y frenético repiqueteo de pequeños pasos se dio a conocer a los dos, y una pequeña niña con una melena larga y descuidada de cabello blanco salió disparada hacia ellos desde el abismo. El miedo que brotaba de sus ojos carmesí con sus lágrimas inmediatamente puso nerviosas a ambas cabezas verdes disfrazadas, e Izuku rápidamente se volvió para arrodillarse al nivel de la chica que se acercaba. Sus ojos se abrieron aún más, y se estrelló contra sus brazos y se aferró a él como si fuera su vida. Ahora que Izuku pudo verla mejor, una incómoda fusión de preocupación e ira comenzó a inundar su sistema. No solo estaba temblando, por miedo o simplemente por tener frío, no podía estar seguro, sino que también vestía nada más que una sucia bata de hospital, y sus brazos y piernas estaban cubiertos con vendajes. La forma en que estaba pegada a él con tanta fuerza pintó una imagen potencialmente horrible sobre las circunstancias de esta niña. No podía tener más de 5 o 6 años, y él no pudo evitar recordar a Kota. Desafortunadamente, con el pensamiento de Kota llegaron las imágenes grabadas para siempre en su cerebro del cuerpo inerte de Kota tendido sin vida en sus brazos. La respiración de Izuku se cortó y sintió que la niña comenzaba a temblar aún más violentamente en su agarre. Luego, Izuku vio un cuerno en su frente en su periferia que comenzó a emitir un tenue brillo amarillo, y la niña comenzó a brillar en sus brazos. Instintivamente, se elevó en un resplandor naranja propio, y la niña quedó rápidamente envuelta en una fina capa de llamas naranja antes de que los efectos desconocidos del resplandor pudieran alcanzarlo. Aparentemente, nadie estaba más sorprendido que la propia chica. Se congeló y miró hacia abajo a la extraña capa naranja que la sostenía en un cálido capullo, y distraídamente se acurrucó más en ella. Su maldición tampoco atravesó la manta, y eso la sorprendió más allá de lo creíble. La única otra persona que podía hacer algo así era el hombre aterrador que hizo las grandes burbujas amarillas. Mientras tanto, Izuku observó la variedad de emociones que atravesaban su rostro mientras inspeccionaba la barrera maleable. No sabía por qué, pero ella parecía fascinada y temerosa de su peculiaridad, o tal vez era algo más. Quizás tenía que ver con el brillo que provenía de su cuerno. Cualquiera que sea el caso, por un breve momento, pensó en Kota una vez más. Lo que le pasó a él no le iba a pasar a esta chica en absoluto. Izuku moriría antes que algo así. Ahí estás, Eri, un gruñido amenazador resonó en la oscuridad. De la extensión negra como boca de lobo acechaba a un hombre con una chaqueta bomber verde oliva oscura con un grueso cuello de piel púrpura. Sin embargo, lo más llamativo de él era la intrincada máscara de peste que llevaba sobre la boca, bordada con oro del mismo tono que sus ojos llenos de odio. Si Izuku no estaba en guardia antes, ahora estaba listo para moverse en cualquier momento. Nada en este hombre gritaba ciudadano honrado, y si la forma en que la chica comenzó a hiperventilar ante el sonido de su voz era una indicación, él era de quien estaba huyendo.
Deberías haberte quedado en tu jodida habitación, Eri, gruñó, acercándose aún más. Ahora, incluso más personas inocentes van a morir por tu culpa. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Izuku y abrió la palma de su mano, preparándose para convertir al desafortunado niño rubio y a su madre en pasta antes de recoger a Eri. Izuku se levantó en un resplandor amarillo y estaba preparado para esquivar el ataque, negándose a correr riesgos con los ataques basados en el toque después de lidiar con Tomura y Ochako. La penetrante mirada verde de Izuku se encontró con la salvaje y dorada mirada de Overhaul cuando una batalla violenta y destructiva entre dos titanes se sintió casi inevitable. En un mero instante, Overhaul se desintegró en la dirección ligeramente adyacente a Izuku y desapareció en el viento. Los ojos de Izuku se salían de su cráneo y su mandíbula se había fijado en el concreto. Eri no estaba mejor, su propia mandíbula descansaba junto a la de él. Al unísono, los dos estiraron la cabeza para mirar a Inko, su brazo extendido con su palma brillando y sus propios ojos brillando como una esmeralda mortal en el lugar donde una vez existió el hombre. Cuando notó sus miradas, se volvió con curiosidad hacia su hijo. ¿Qué? El cerebro de Izuku estuvo a punto de sufrir un cortocircuito ante la pregunta casual. ¿No que? Acabas de atomizar a un hombre. Te estaba amenazando, se encogió de hombros. Izuku farfulló legítimamente antes de recuperarse y encontrar sus palabras. ¿Por qué no le hiciste eso a la liga por secuestrarme? Hubo testigos, Izuku, reprendió Inko como si la respuesta fuera obvia. No podría simplemente ejecutar sumariamente a todo un grupo de villanos mientras la comisión de héroes nos vigila en nuestra casa. No quiero darles más munición de la que ya tienen. ¿Y llegar de nuevo? Izuku preguntó en un tono oscuro, e Inko inmediatamente palideció al darse cuenta de su error. Oh, claro, en realidad nunca te conté sobre eso, admitió tímidamente. No quería preocuparte durante tu viaje a Island, y todo lo que sucedió después tuvo prioridad. Izuku cerró los ojos y respiró hondo ante la explicación. Ahora no era el momento. Tenían otros asuntos que atender. Podemos lidiar con eso más tarde. ¿Qué hacemos con esta niña? Eri, habiendo observado en silencio la discusión de los dos, ya había decidido que no iba a separarse del adolescente en el corto plazo. La exhibición de su madre literalmente borrando al hombre que la había estado aterrorizando durante tanto tiempo como ella podía recordar solo reforzó su deseo de quedarse con ellos. Estaban a salvo. Más segura que cualquier cosa que hubiera experimentado desde que hizo desaparecer a su padre. El aterrador hombre pájaro trató de secuestrarme de mi mamá y mi hermano mayor, dijo, ganándose la sorpresa y la confusión de los dos. ¿Qué? Preguntó Izuku, sin saber a qué se refería. Esa es mi historia, y me apegaré a ella, declaró con una expresión resuelta. Su valiente intento de parecer testaruda y decidida fue una de las imágenes más adorables que Inko había presenciado, y se convenció de inmediato. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono antes de marcar a la única persona a la que podía acudir que podría ayudarlos a navegar por la situación absurda en la que se encontraban. Nezu, todavía estás en la OA, ¿verdad? Omake. Chat del grupo del Ejército de Liberación del Meta. Geten. Endeavorpressconference.mp4. La cabra. ¿Basado? Escéptico. La cabra. Geten. Está bien, pero escúchame. Basado, ¿verdad? Trompeta. La cabra PLS. Curioso. Y creo que está bastante basado. Escéptico. No lo animes. Geten. Mira, Curious siempre lo entiende. Kursari. Quiero decir, no es la forma en que personalmente lo haría, pero no puedo eliminar la reproducción selectiva para crear el meta más poderoso. Me parece bastante basado. Redestro. Estoy de acuerdo. Cuando era joven, mi cucaracha mascota gigante, Hoarfrost, fue creada de manera similar. Tenía mucha base, al igual que el helado de ajo que a menudo disfrutábamos juntos. Geten. Parece que te superan en número. Endeavor se basa en la mayoría simple. Trompeta. A veces, realmente siento que soy el único neurotípico en esta organización. Bueno gente, ese fue el capítulo número 30, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.